La Voz del Derecho presenta Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio. Dirige y conduce Luis Alberto Ávila. Bienvenidos a Panorama Económico con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Hoy les acompañaremos Jimena Charri desde Los Ángeles, California, Alejandro Velandia, Alberto Ávila en el control máster del ingeniero sonido Luis Daza. Hoy trataremos, entre otros temas, un tema de Bogotá bien importante, el tema de la pobreza oculta. Hoy tenemos una entrevista con la veedora de la ciudad de Bogotá, Adriana Herrera, que nos acompañará en este análisis de una encuesta que realizó la veeduría de Bogotá con relación a esta pobreza, el hambre oculta, que es realmente preocupante para la ciudad, no solamente para la alcaldía, para la administración distrital, sino en general para una sociedad en la cual los niños están muriendo de hambre. Y no hay, si los niños pues obviamente no tienen la alimentación necesaria, naturalmente no pueden formarse ni física ni intelectualmente como una sociedad que tenga futuro, que tenga la posibilidad de desarrollar distintas actividades. De tal manera que esa es una de las entrevistas interesantes que tenemos hoy. Igualmente tendremos la entrevista con el señor embajador de los Estados Unidos, que también el embajador Palmeri, que también nos estará hablando sobre la situación, cómo ve a Colombia desde el punto de vista económico y desde el punto de vista también geopolítico. Igualmente trataremos a nivel internacional los temas relacionados con la Reserva Federal. Estará Jimena Charri analizándonos el tema de las tasas de interés, que 50 puntos bajo la Reserva Federal, y también un análisis interesante sobre los impactos que se pueden dar en esta actividad económica en América Latina, los efectos que va a tener entre importaciones, exportaciones, y desde luego también se espera por parte de las autoridades económicas en Colombia que bajen por lo menos 75 puntos la tasa de interés del Banco de la República en su próxima reunión. Alejandro, bienvenido a Panorama Económico y cuéntenos cómo están esos números, subiendo o bajando en rojo o estamos en negro los indicadores económicos. Sí, muy buenas tardes a todos los oyentes de Panorama Económico, mi estimado equipo Luis Alberto Ávila, Jimena Charri, ingeniero de sonido Luis Daza y José Gregorio Hernández Galindo. Estamos mirando todos los temas importantes de esta semana. Recordábamos que fuimos invitados al cumpleaños número 79 de la independencia de un país tan importante que es Indonesia. Recordemos que este país es uno de los que viene creciendo con fuerza en el sudeste asiático y es uno de los países que se perfila a ser como una de las potencias emergentes más importantes del mundo. Se dice y se proyecta que para 2050 Indonesia pueda ser parte de las 3, 4 o 5 economías más grandes del mundo por Producto Interno Bruto. Y estuvimos con Diki Happy Prasastra, que es el primer secretario y jefe de la sección económica, y también con su excelentísimo embajador, el señor Tatang Budel, y su señora también Marita. Y ellos precisamente nos comentaban y hacían toda la presentación, el desarrollo de lo que va a ser Indonesia en futuros años. Y pues no por nada ya hace parte del G20, que es una de las 15 economías más importantes del mundo, pero obviamente está catalogado a que va a estar entre los primeros lugares, entre los primeros 5 lugares, como las economías más desarrolladas del mundo en el 2050. Y recordamos que Indonesia, al cierre del 2023, su Producto Interno Bruto fue de $1.371.000.000.000. Esto en lo que tiene que ver con su crecimiento. Mirábamos que la industria representa un 46.5% del PIB total, seguida de los servicios con un 38%, la agricultura con un 15% y la manufactura es uno de los principales motores de crecimiento, representando el 24% de la producción total. Los tendremos más adelante en un programa para que nos cuenten por qué Asia es un continente que está creciendo mucho, es un continente que hay que tener en cuenta, y todos los beneficios que precisamente traen las economías desarrolladas, las economías que no solo viven de la manufactura, sino que también viven de las materias primas, desarrollo tecnológico. Es muy importante y le damos muchas gracias al señor embajador Tatarik Budi, que fue precisamente el que organizó este evento y el que nos invitó gratamente. Muy bien, y
Como hemos comentado, le damos la bienvenida a Jimena Charri, que nos comenta las tasas de interés de la Reserva Federal, que tomaron la decisión de bajar 50 puntos y su impacto en la economía norteamericana y desde luego en la economía global. Un cordial saludo para todos nuestros queridos oyentes de Panorama Económico, aquí en La Voz del Derecho. Fuerte saludo para nuestro equipo y nuestros invitados. Y bueno, les cuento aquí en Los Ángeles, el día de hoy tendremos temperatura desde los 19 grados y tendremos máximas para el fin de semana de los 28 grados. Y bueno, una noticia que nos tiene bien contentos acá en los Estados Unidos es la noticia por la Reserva Federal, la cual decidió bajar las tasas de interés de referencia en medio punto porcentual hasta un rango de entre los 4,75% y el 5%. Para ello, pues miren que Bloomberg hace una nota bien interesante en la cual dice que las tasas de interés en Estados Unidos podría impactar la rebaja de la Fed en Latinoamérica. Dicen ellos que este impacto para Latinoamérica de la bajada de interés dependerá de la estructura económica de cada país, pero se puede esperar una mezcla de alivio cambiario, mejora en las condiciones de crédito y posibles desafíos para las exportaciones. Recordemos que esto es bien clave hacia los Estados Unidos. También dice que la reducción de la tasa de 50 puntos básicos se alinea con la mayor expectativa del mercado y da una señal de cambio de tendencia en la visión y política de la Fed. En su opinión, pues dice un importante analista financiero, Gregorio Gandini, dice que eso haría más atractivas las altas tasas de bonos en Latinoamérica y generaría flujos que salgan de dólares y fortalezcan las monedas locales. Dice también que todavía estamos viendo una alta aversión al riesgo, por lo que estamos viendo en México y Brasil con los datos fiscales y en Colombia con la reforma tributaria y demás. Dice este importante analista que él cree que eso aún le agrega mucho ruido. Sin embargo, la bajada de las tasas de interés en Estados Unidos mueve un poco el apetito de riesgo. Esto, dice él, a favor de nosotros. De modo que uno de los efectos pues, más notables que se evidencia este importante analista es que el dólar global ya empezó a debilitarse. Este factor, dice él, es clave para Latinoamérica en momentos en los que la cesta de las principales divisas de la región pierde terreno frente al dólar. Recordemos que en lo que va ocurrido del año, el sol peruano se ha depreciado un menos 1,26% en comparación al dólar, el peso chileno un menos 5,67% y el peso colombiano un menos 7,82%. Las más depreciadas monedas son el real brasilero con un menos 10,98%, el peso mexicano menos 11,94% y el peso argentino con un menos 15,98%. A ello pues les pregunto a ustedes, ¿qué efecto puede tener las bajas de interés con respecto a las exportaciones? ¿Qué creen ustedes? ¿Esto nos va a beneficiar o qué alianzas estratégicas se pueden crear entre países con estas bajas de interés? Y bueno, hablando del tema que estaremos tratando hasta el 5 de noviembre, pues miren que en la página publicada por la campaña de Kamala Harris, pues hay unos nuevos anuncios con respecto a su propuesta. Entonces dice que el primero, pues dice que habrá un alivio en impuestos para las familias, hasta $6,000 para los padres de recién nacidos cuando los gastos familiares son más altos, hasta $3,600 por cada hijo al restablecer crédito tributario por hijos expandido. Proveer a quienes pretendan comprar su primera casa con $25,000 para ayudar con el pago inicial de la hipoteca para su nuevo hogar. Y también fortalecer las penalidades por la manipulación de precios, en especial en los supermercados, la gasolina y otros productos esenciales. Muy interesante estas propuestas que hace Kamala Harris, candidata a la presidencia en Estados Unidos. Bueno, una noticia muy importante para las personas que tienen que renovar su Green Card. Vemos que esta es la tarjeta de residencia
y que también pues permite que se pueda trabajar legalmente acá en los Estados Unidos. Entonces miren que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración, conocido como USCIS, recordemos es la agencia federal que supervisa la inmigración legal a los Estados Unidos, publicó el día de ayer lo siguiente, esto es muy importante. Ayer sacó un comunicado que dice lo siguiente: desde el 10 de septiembre del 2024, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos extendió, escuchemos muy bien, automáticamente la validez de las tarjetas de residente permanente, también conocidas, como lo mencionaba, como las tarjetas verde o green cards, por 36 meses para los residentes permanentes legales que presenten el formulario I-90. Recordemos, esta solicitud es para reemplazar la tarjeta de residente permanente. Los residentes permanentes legales que presenten apropiadamente el formulario I-90 para renovar una tarjeta de residente permanente que vaya a estar por vencer o esté vencida, puede recibir esta extensión. Como lo digo, esta noticia es supremamente importante para las personas que ya se les venció la Green Card y para quienes está por vencerse, que se ha extendido por 36 meses para los residentes permanentes legales. Como lo digo, es una noticia muy importante porque ahorita con tantos gastos, recordemos, esta renovación puede costar alrededor de los $800. De modo que es una noticia muy importante que sacó el Servicio de Ciudadanía e Inmigración el día de ayer. Bien, pues les recomiendo a todos los inmigrantes que estén consultando su caso, que pueden haber notificaciones, mensajes, información muy valiosa, entonces es importante estar muy al tanto de todo. Y bueno, para nuestro espacio de inversión, Alejandro, miren que esta semana Rappi anunció que va a llegar a la Bolsa de Valores de Nueva York. Recordemos que Rappi es una de las 100 empresas más influyentes en el mundo. La fecha tentativa sería junio del 2025. A lo cual, Alejandro, ¿qué hacemos los que queremos invertir? ¿Compramos acciones ahora o cuál será el mejor momento para comprar acciones de Rappi? Yo diría que a veces lo mejor que se puede hacer es esperar el día de la OPA, que es la oferta pública de acciones en el Stock Exchange o en la bolsa de valores, precisamente porque generalmente, casi siempre, si hay mucha expectativa, pues tiende a subir un poco por el rally. O sea, el rally quiere decir pues muchas ganas de muchos compradores en comprar la acción, después puede bajar un poco y ahí de pronto es el buen momento para entrar a comprar. Igual es un tema de seguimiento, también de mirar su precio, valor en libros, también mirar su flujo de caja, también mirar la intermediación que hace entre los ingresos y lo que queda de utilidad. Por eso es importante siempre los márgenes. El margen de utilidad que genera la empresa es la eficiencia con la que lo miran los inversionistas. Y la pregunta me parece muy buena y obviamente esta calificación que le dan de estar dentro de las 100 empresas, pues obviamente es muy buena, pues es una felicitación para pues, los creadores de Rappi, para los inversionistas y para los que creyeron en esta startup que está mostrando buen desarrollo y resultados y se va a entrar a la Bolsa de Valores de Nueva York, pues es un aplauso, es algo muy bueno y es algo obviamente que los llevaría de verdad a otro nivel, ¿no? Y cerrando con unos datos importantes dentro de la reunión que tuvimos con el embajador de Indonesia, con su representante económico, miramos que Indonesia, ya lo decía, hace parte del G20, está creo que en el puesto 15, es uno de los países que viene con más rápido crecimiento, más rápido desarrollo, es un país que tiene mucha multiculturalidad, entonces es uno de los países que también para los inversionistas es importante verlo, y aquí damos unos datos para eso. Miramos que el impuesto de renta en Indonesia es del 35%, el impuesto para las empresas y es el impuesto sobre sociedades para las personas que crean sociedades, negocios y desarrollo, es del 22%, es muy competitivo. Recordemos que Estados Unidos lo tenía en el 35, lo bajó al 21, administración Trump. Miramos también que la tasa de desempleo viene bajando, venía del 5.32% y cae al 4.82%. Esto datos positivos para el actual gobierno de Indonesia. Y recordamos que la tasa de inflación también viene baja, es una inflación controlada, pasa del 2.13% al
12%. Entonces, estos datos son importantes no solo para inversionistas, sino para mirar manejo económico, viabilidad país, que es tan importante, porque pues estos datos, el juicio con el que se maneja la economía, lo que nos dicen los datos es lo que nos generan una visión y una viabilidad de país. Y tenemos también al embajador de Estados Unidos, a Francisco Palmieri, que nos va a comentar precisamente un análisis muy breve de lo que está viendo el de Colombia frente a la situación social y a la situación también geopolítica. Los Estados Unidos, a través de nuestra embajada y el gobierno, no discutimos las comunicaciones privadas que hemos tenido con nuestros socios gobiernos y es una situación muy delicada, por supuesto, y lo dejo allá. Vamos a celebrar nuestras elecciones el 5 de noviembre. Todos están motivados para participar, es muy, muy importante, pero como acaba de mencionar, las amenazas contra el presidente Petro, hemos visto 2 atentados en los Estados Unidos y mi posición es que en una democracia no hay ningún lugar para violencia política y debemos todos, no importante su ideología, comprometernos en denunciar ese tipo de amenazas y violencias. Que el F-16 es el mejor cazador que hay en los cielos y si evalúan lo que necesita Colombia, van a quedar con el F-16, por supuesto. Un fanático hincha de todos los deportes, ¿verdad? Y aquí me han capturado mi imaginación de cómo van avanzando el fútbol femenina en el país y las estrellas que están en las selecciones colombianas indica que Colombia va a ser un poder en el fútbol femenina, mientras cuando la selección nacional masculino va conquistando todos y yo creo que están en buen camino para el mundial. Hay mucho que celebrar aquí en Colombia. Han visto diferentes videos, declaraciones, tweets y todo eso. Yo quería comentar una cosa, porque vienen los Grammys de música en los meses que vienen. Yo he visto varias veces ataques contra Carlos Vives. Carlos Vives, para los colomboamericanos que estaban viviendo en una época cuando la imagen y fama de Colombia en el país era de otra cosa. Y salió su música y música de muchos colombianos que subrayó la creatividad de Colombia, la expresión artística de Colombia. Y Carlos Vives siempre para nosotros, en mi familia, ha sido un símbolo de la belleza de Colombia. Y últimamente yo he visto varios ataques contra él, alegando que está en la lista Clinton, que era en la lista Clinton. Debemos estar muy claro. Carlos Vives es un héroe del país y no deben sufrir estos ataques y es contraproducente. Y aquí quiero decir definitivamente que Carlos Vives nunca fue en la lista Clinton y no está en la lista Clinton. Carlos Vives es un icono de Colombia que todos debemos celebrar. Es que sea verdad o no, y yo quería clarificar eso, porque cuando yo era en esa época escuchando la música de él y muchos otros colombianos, nos dio en los Estados Unidos a los colomboamericanos orgullo de ser
en vez que la imagen del país estaba en los medios siempre negativo. Tres elementos que plantea el embajador muy importantes. Uno, el tema de la seguridad, tanto en Estados Unidos para las elecciones del 5 de noviembre, como en Colombia, que pues ellos tienen también indicios de las posibilidades de atentado para el presidente Petro. Y el embajador nos comentaba precisamente que no es bueno para ninguna democracia del mundo que un presidente elegido constitucionalmente sea derrocado. Entonces me parece que es un mensaje bien importante del embajador. Así como se requiere, se necesita, se exige la seguridad para el candidato Trump en los Estados Unidos, pues también se exige, se necesita la seguridad para los presidentes que en América Latina y en el mundo cumplan sus periodos constitucionales para los cuales el pueblo los eligió, independientemente de que haya sectores de la población que no estén de acuerdo o no hayan votado por esos presidentes. Estamos hablando de Chile, de Perú, de los diferentes países, no solamente de Colombia. De manera que es un punto importante. Lo otro que el embajador también comenta es la polarización en la cual está entrando el país. Si un cantante, por ejemplo, tiene una posición o tiene algún concepto sobre algún tema, ya inmediatamente la población está polarizando ese concepto y específicamente se refiere a Carlos Vives, que fue una persona que sacó a Colombia en una etapa que estábamos hundidos prácticamente con una imagen negativa en el mundo, y él con la promoción del vallenato y su nueva versión, el nuevo estilo, todas las composiciones y los arreglos que le hizo a las distintas interpretaciones que ha hecho y canciones que se impusieron en todo el mundo. Entonces él reconoce como un colombo americano, que es el embajador Francisco Palmieri, la importancia del artista colombiano y que ha sido atacado de manera, dijéramos, muy cruel por sectores de la población que no compagina con él. Entonces eso él llama a que la sociedad no siga polarizada. Me parece un excelente mensaje del embajador Francisco Palmieri, que entre otras cosas estaba por encargo, pero realmente ha venido consolidando su embajada y desarrollando una excelente labor en Colombia. Sí, profesor Alejandro. Sí, más exactamente se estaba hablando, era de que a Carlos Vives se le estaba haciendo un tema de presión por el tema de una lista Clinton, ¿no? Pero obviamente el embajador precisamente salió a arreglar esto, a confirmar la información y a decir que pues Carlos Vives era una persona de bien y que estaba aportando mucho tanto para la cultura colombiana y como a la imagen en Estados Unidos. Pero siguiendo con una información muy clave, hablando de tasas de interés, recordemos que las tasas de interés a nivel global, comenzando por la zona euro, es del 3.65%. Esto es lo que tiene que ver en la política del Banco Central Europeo sobre la comunidad euro. Recordamos es 3.65 y venía del 4.25. Estos puntos de la tasa de interés. Recordábamos que en Estados Unidos cae del 5.50 y llega al 5%, descontando 50 puntos básicos, que obviamente esto hace algo en lo que decía Jimena, algo que de lo que se genera de acá es que obviamente los grandes capitales, la banca de inversión y muchos, los bonistas y muchos más, van a buscar las regiones y los países donde la tasa de interés esté más alta. Esto lo que estimula es que salgan un poco de Estados Unidos o miren más bien uno atractivo a los que tengan tasa de interés alta, pero que tengan una economía más o menos controlada o segura. Colombia puede ser un ganador de esto, le iría muy bien, pero la idea es que no tampoco Colombia siga teniendo presión a que el Banco de la República siga bajando la tasa hasta que Colombia pues no tenga la tasa controlada. Recordemos que la meta de la tasa de inflación en Colombia es el 3% y recordábamos que está por encima del 6%. Mirábamos un dato interesante haciendo una comparación, que la tasa de interés en Indonesia es del 6% y la tasa de inflación es el 2.12%. Entonces, si nos damos cuenta cómo se puede manejar una tasa de interés que no esté muy baja con una inflación que esté controlada en el 2.12%. Entonces, es interesante mirar estos datos y cómo muchos países asiáticos han logrado mucho desarrollo. Miramos, por ejemplo, Corea del Sur. Corea del Sur pasa de una tasa de interés del 3.5 y queda estable en el 3.5%. Singapur pasa del 3.61 al 3.57. Sigue descendiendo su tasa de interés. En países relevantes en el continente americano vemos a Canadá, que pasa del 4.5 al 4.25. Arabia Saudita, que es un gran referente a nivel global por producción de energía. Esto es lo que tiene que ver con fósiles, pasa del 6 al 5.5%.
Lo recordábamos, Indonesia queda estable en el 6.5%, esto para su tasa de interés. Brasil pasa del 10.50 y sube al 10.75, siendo que Brasil tiene una inflación menor que la de Colombia. Si vamos a revisar, por ejemplo, la inflación que tiene que ver con el continente americano, miramos, por ejemplo, Brasil tiene una inflación que pasa del 4.5 al 4.24, Canadá del 2.5 al 2, en el caso de Chile pasa del 4.6 al 4.7, Colombia, recordábamos, último dato, Movida, pasaba del 6.86 al 6.12. Costa Rica, que es de los países con más baja inflación en toda América, pasaba del 0.03 al 0.3%. Y vemos que los países con más alta inflación, recordábamos que es Venezuela con 35.5 y Argentina, que viene ajustando finanzas y viene generando algunos superávit. Recordábamos en Estados Unidos, pasa del 2.9 al 2.5%. Sí, realmente esos son indicadores importantes en el análisis económico global que estamos haciendo acá en Panorama Económico en La Voz del Derecho. Y seguimos con los temas nacionales. Hoy tenemos también las declaraciones del presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, que hace referencia al tema de Uchua 2, que es un pozo de gas que se está explorando y que por una tutela que se interpuso un juez de Santa Marta, pues frenó la exploración que se está haciendo de este pozo y que es fundamental para la seguridad energética del país. Escuchemos a Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, que en estos días la Junta Directiva lo ratificó. Había muchos rumores que iba a retirarse, que terminaba su periodo, pero realmente en estos días la Junta Directiva le ratificó su confianza para que siga en la presidencia, y de eso depende en las juntas directivas en las empresas industriales y comerciales del Estado, son las que definen la continuidad de sus respectivos presidentes. Entonces escuchemos a Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol. Ecopetrol es respetuoso de todas las comunidades que pudieran ser impactadas con los proyectos y la operación que ejecutamos, esto en el marco de su responsabilidad social. Atendemos rigurosamente todas las leyes, la normativa, la regulación relacionada con el desarrollo de estos proyectos. Ecopetrol también quiere manifestar el acatamiento de las decisiones de los jueces y de los órganos de administración de justicia. Desde el pasado 12 de septiembre, cuando se conoció el fallo de tutela, Ecopetrol ha venido revisando, junto con su aliado en este proyecto Petrobras, todas las acciones tendientes a adelantar la evaluación del impacto en el desarrollo de las actividades de este pozo exploratorio, ubicado en el Mar Caribe colombiano, aproximadamente a 32 kilómetros de la costa. No solo en este proyecto, sino en todas las operaciones y actividades que realizamos, se cumplen la regulación al tiempo que se reconoce la importancia del diálogo abierto, franco, con las comunidades y el respeto a las decisiones de las autoridades. Este proyecto se ha venido desarrollando de manera segura, con respeto a la vida, a las personas, al medio ambiente, atendiendo la debida diligencia y en concordancia con la licencia ambiental. Certificaciones, permisos de las autoridades competentes son nuestro mayor propósito en el desarrollo de estas actividades. Dando cumplimiento a la orden judicial, se realizarán las actividades de aseguramiento previo que nos permitan preservar la vida de las personas, la protección del medio ambiente y mantener la integridad del pozo exploratorio. Ecopetrol ya presentó, junto con una gran cantidad de órganos del Estado, la ANLA, el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Minas y Energía y, lógicamente, Petrobras y Ecopetrol, hemos sumado para solicitar la impugnación de la decisión del juez y poder reactivar las actividades que desarrollamos en este bloque exploratorio. Este hallazgo que anunciamos hace unos meses es clave
en el propósito de garantizar la seguridad energética para el país. Muchas expectativas tenemos todos los colombianos en torno a la extracción de estos reservorios importantes. Y además de la mano de Petrobras, con una experiencia y una capacidad enorme en el conocimiento de este tipo de actividades en estas condiciones. Vamos y esperamos que la instancia ante la cual hemos interpuesto la revocatoria de este fallo nos lleve muy pronto a una decisión. Por eso estamos complacidos con ese aporte, ese apoyo que hemos recibido de toda la institucionalidad en ese gran propósito, entendiendo que allí hay una parte importante para poder contar con las reservas de gas que el país requiere en los próximos años antes de que culmine esta década. Estas son las declaraciones del presidente de Ecopetrol relacionadas con este pozo Uchuva 2 de gas en cercanías de Santa Marta en el Mar Caribe. Su comentario, Alejandro. Sí, me parece que es algo muy importante que el país en todo su conjunto defienda este proyecto. ¿Por qué? Porque estas son las reservas estratégicas de gas que tiene Colombia, que si no las desarrolla vamos a entrar en una crisis energética y eso sí afectaría a los 52 millones de habitantes que tiene Colombia. Entonces, acá es un tema del bien mayor, que prime el bien mayor sobre el bien menor. Entonces, obviamente es un tema de desarrollo. Estamos de acuerdo que se tiene que revisar bien todo el tema de impacto ambiental, todo el tema de permisos, todo el tema de el impacto que se puede generar, pero sí es importante, tanto Ecopetrol como el ministro de Minas, que hagan buena práctica del desarrollo de este proyecto, pero sí es cierto que hay que cuidar mucho esto y también esto también es un llamado para el gobierno, para que ojalá el presidente Petro junto con el ministro de Hacienda, el ministro de Energía y todos en su conjunto, ojalá aperturaran nuevos proyectos para desarrollo de petróleo, gas y carbón. Recordemos que Colombia es muy rico en carbón, lo decía el ministro de Hacienda, que nosotros estábamos queriendo seguir exportando carbón sino energía a Ecuador a través de la generación de energía que el proveedor es el mismo carbón, como este combustible, que es muy importante. Entonces, si nosotros abrimos conciencia, hay partes de la costa que estaban sufriendo por el tema de energía, que porque los servicios estaban muy costosos, esto es lo que tiene que ver con energía eléctrica. Si nosotros tenemos una matriz muy buena y qué paradójico, que en la costa donde es tan costoso es donde hay la mayor parte de carbón del país. Miramos minas como las que tiene Cerrejón, la Drummond, son minas muy grandes a cielo abierto. Entonces tenemos la riqueza, simplemente sepamos usarla con muy buena tecnología para generar menor impacto ambiental, pero utilicemos toda la cadena de valor que tenemos, que sería interesante. Y hay algo muy importante dentro de los temas nacionales, cerrando el análisis en su conjunto de Colombia. Mirábamos que la meta de inflación por parte del Banco Central, República de Colombia, es del 3%. La inflación anual, recordábamos, cae al 6.12%, esto para el mes de agosto. Y la tasa de interés está en el 10.75%. Con la bajada de tasas de intereses del gobierno de la Reserva Federal de los Estados Unidos en 5.50%, pues sería muy atractivo que nosotros tuviéramos esta tasa porque nos favorece. Recordábamos que el dólar venía subiendo mucho, estaba sobrepasando los 4.100, los 4.200, ya se devolvió otra vez, está fluctuando entre los 4.100, 4.200. Esto es muy bueno y positivo porque recordábamos que Colombia importa más de lo que exporta y esto nos afecta también en el costo de vida, nos afecta en el tema de importar tecnología, manufacturas importadas, todo lo que tiene que ver con tecnología y otros suministros que son tan importantes para la economía nacional. Sí, y en ese ámbito pues se prevé, y lo ha dicho el ministro de Hacienda y varios miembros de la Junta Directiva, que es factible que bajen de 10,75 a 10% la tasa de interés, 75 puntos en la próxima Junta Directiva del banco. Y hablando de los temas sociales, porque realmente Colombia y todos los países en general en América Latina tienen unos niveles de pobreza, la pobreza monetaria, que es la que define como que las personas no tienen la capacidad de compra, o sea, no tienen ingresos suficientes para poder adquirir los elementos básicos de la canasta familiar, y la pobreza multidimensional, que también la define el DANE, que hace referencia a cuando la población en su conjunto no tiene acceso a educación, a salud, a buenas vías públicas, a infraestructura, a servicios básicos, que no, inclusive ya el Internet se está considerando un servicio básico fundamental
para la población, las poblaciones que quedan marginadas sin este tipo de servicios, sin energía eléctrica suficiente, que tienen energía eléctrica intermitente, o sea, por horas, pues no tienen un nivel de vida y eso se convierte también en pobreza multidimensional. Pero para hablar de esa pobreza oculta, de esta hambre oculta en Bogotá, está la veedora de Bogotá, Adriana Herrera, que nos comenta básicamente cómo han hecho una encuesta en la ciudad y cómo han identificado las localidades donde los niños y las familias no están comiendo las 3 comidas, no tienen acceso a esa alimentación básica, no tienen seguridad alimentaria. Escuchemos a la veedora de Bogotá. Hoy nos acompaña la abogada Adriana Herrera, que es la veedora distrital y que pues recientemente en la administración de Carlos Fernando Galán asumió este cargo para dirigir las actividades, las funciones esenciales de esta entidad. Particularmente, la veeduría ha iniciado un trabajo de investigación, un estudio muy interesante sobre pobreza oculta en la ciudad de Bogotá. Otros investigadores también han trabajado mucho sobre la pobreza vergonzante, que ya no es en los estratos 1 y 2, sino también en estratos altos, donde mucha gente se quedó sin trabajo, o gente que se quebraron con las empresas y perdieron sus ingresos y ahora tienen muy buenas casas, pero no tienen ingresos. A veces no pueden pagar ni los impuestos. Pero en este caso, el trabajo que han venido realizando, ¿en qué localidades lo han centrado? ¿Qué localidades y en qué estratos han dirigido este trabajo? Bienvenida a Panorama Económico en La Voz del Derecho. Pues Alberto, muchísimas gracias. Bueno, le contó que desde la veeduría distrital adelantamos una encuesta de percepción ciudadana para 4.148 hogares de todos los estratos en Bogotá, relacionada con el abordaje del hambre oculta y la seguridad alimentaria de los ciudadanos bogotanos. Tenemos unos resultados muy interesantes que nos muestran cómo la situación económica de los hogares colombianos, las dificultades que se han venido presentando en materia de ingresos han afectado tanto la cantidad de los alimentos que consumen los bogotanos como la calidad de los mismos, que esto último es lo que se denomina el hambre oculta, que además de que no comen suficiente, que tiene que ver con seguridad alimentaria, los nutrientes que deben tener esos alimentos que consumimos los bogotanos no son suficientes. En ese sentido, pues contarle que encontramos que 5 de cada 10 hogares manifestó en nuestra encuesta de 4.148 hogares que ha disminuido la cantidad de alimentos que consumen. Y 4 de cada 10 hogares nos contaron que no solo han disminuido la cantidad, sino la calidad de alimentos nutritivos. Ese pues es el panorama general. En los estratos 1 y 2, que son Luis Alberto, encontramos que el 43% de los hogares del estrato 1 y el 35% de los hogares del estrato 2, de todos los hogares encuestados, nos contaron que solo están consumiendo 2 comidas al día. Ese pues es el panorama general. Y en cuanto a la perspectiva, o sea, yo vi también en el estudio que realizaron en esta encuesta, ya están, digamos, presentando algunas propuestas al distrito en el tema de cómo Bogotá tiene en el plan de desarrollo seguridad alimentaria, básicamente como seguridad alimentaria 2.0, porque ya en el gobierno de Luis Eduardo Garzón se ha trabajado un tema de Bogotá, eliminar el máximo, ojalá fuera el 100%, el hambre en la ciudad. Esta Bogotá, seguridad alimentaria, ¿cómo empata con las propuestas que ustedes están haciendo en este estudio? Pues la tarea que ha venido haciendo el alcalde Galán en relación con seguridad alimentaria, con el programa de hambre cero, pues empata totalmente con este análisis que, además de tocar la inseguridad alimentaria, llega al hambre oculta. Y realmente lo que ha venido adelantando y las propuestas que tiene la administración distrital en ese sentido, pues por supuesto está en concordancia con algunas recomendaciones que nosotros hemos hecho, pero que van un poco más allá en relación con los nutrientes. Lo que quiere la administración distrital y las propuestas que están en el plan distrital de desarrollo están apuntadas claramente a que la gente consuma al menos las 3 comidas, que consuma alimentos también nutritivos y, por ejemplo, mantener el PAE y mejorar la comida caliente para los niños de los colegios públicos en Bogotá, a muchos más alumnos de los colegios. Adicionalmente, nosotros, por ejemplo, estamos recomendando que trabajemos en agricultura local, más cercanía de los ciudadanos a los lugares de venta de alimentos, en la eliminación o por lo menos en tener muchos menos intermediarios entre la zona de producción de alimentos y la llegada a Bogotá, de tal manera que el acceso a los alimentos se mejore.
Esas son de las recomendaciones que nosotros tenemos. Y trabajar en la agricultura local en Bogotá y agricultura que le permita algunos alimentos en las zonas rurales que tenemos en Bogotá a los habitantes de la ciudad, yo creo que pueden ser útiles en este sentido. También procesos de formación en materia de qué comer, o sea, si es posible que adquiera los alimentos, prefiera unos a otros. Por ejemplo, mire que encontramos dentro de las cifras que son alarmantes y particularmente para las localidades de Kennedy, Bosa, Suba y Engativá, pues situaciones de bajos ingresos relacionadas con bajos nutrientes. Pero mire, por ejemplo, solo una vez a la semana, el 15.3% de los hogares encuestados puede consumir frutas y o verduras. El 14.7% de los hogares consume carnes una vez a la semana y solo una vez. El 14.4% consume una vez a la semana y así lo reporta productos lácteos. Esto le muestra a la ciudadanía cómo la situación de alimentos nutritivos pues es una situación que debe preocuparnos y que debe también estar incluida dentro de las planes que hay para hambre 0.2 que como está mencionado. Estamos en concordancia, este estudio que es mucho más particular, adicional al de la seguridad alimentaria con las políticas del distrito y esperamos pues que estas alertas que estamos sacando es una encuesta de percepción de solo 4.148 hogares, pero que de todas maneras muestra cómo está la situación realmente de alimentos nutritivos en la ciudad de Bogotá. Y finalmente, en su experiencia como ex viceprocuradora en el tema de infancia, ¿cómo afecta especialmente a estos niños que naturalmente van a perder potencialidad académica, física, van a ser igualmente competitivos como los niños que están muy bien alimentados? O sea, vamos a perder una población vital en materia deportiva, en materia académica, en materia de capacidad de coeficiente intelectual, por ejemplo. ¿Cómo empezar a tratar de manejar este problema que es tan complejo y tan profundo, porque la sociedad en el mediano plazo no vamos a tener gente con muchas capacidades, teniendo en cuenta ese tipo de alimentación que están adquiriendo? Así es, Luis Alberto, y por eso esto es tan preocupante, no solo para toda la ciudadanía en general, sino para los niños. Por eso los programas de leche materna desde el nacimiento, todo el control de bajo peso al nacer, que viene causado desde la gestación por malnutrición de la madre, y ya el trabajo con los niños, no solo en edad escolar, sino los niños en primera infancia, es fundamental, y este es un trabajo conjunto que debe hacerse por toda la administración distrital, particularmente, no solo por los áreas que tienen que ver con la producción agrícola y por el acceso a alimentos, sino también con el sector salud. Es fundamental porque esto en el mediano plazo afecta el desarrollo de la ciudad. Y cerremos finalmente, ¿qué cambios o por lo menos qué dirección le va a dar a la veeduría en materia de participación ciudadana? ¿Siguen con los programas de identificación de los problemas, que la ciudadanía participe, entregue información, valore cómo está desarrollando la administración los programas y los proyectos? ¿O hay algunos cambios fundamentales en esta óptica de la participación ciudadana? Usted sabe que una gran parte de la tarea de la veeduría distrital es el fomento de la veeduría ciudadana para el control social. Por supuesto, continuaremos con nuestros programas, pero vamos a hacer que la gestión de la veeduría sea mucho más incidente. Es decir, no solo vamos a apoyar a los ciudadanos en formación y los vamos a acompañar en los espacios que tienen con la institucionalidad, sino que vamos a trabajar con la administración distrital para que a los ciudadanos se le dé solución a sus problemas. No es solo una tarea de escucha, sino que va mucho más allá. Vamos a tratar de hacer esa coordinación y apoyar la coordinación interinstitucional para que los ciudadanos de Bogotá realmente reciban los bienes y servicios que requieren y a los que tienen derecho. Doctora Diana, muchas gracias por esta entrevista que hemos realizado hoy y esperamos seguir conversando de temas de la ciudad a través de los, de los termómetros que ustedes tienen para cómo va Bogotá en las distintas áreas, ¿no? Mil gracias, Luis Alberto. Aquí estamos a su disposición con la información. No olvide que todos los estudios y análisis pueden ser consultados en la página de la veeduría distrital. Me parece que es algo muy importante esto que acabaron de comentar, porque obviamente el problema cómo se soluciona, pues con la oferta de alimentos de calidad, y para eso obviamente el país debe estar enfocado, uno, en el tema de impuestos y dos, en el tema de seguir incentivando el agro,
porque obviamente a través de este desarrollo y la sobreproducción es que obviamente se abaratarían los costos y el producto final para el consumidor, ¿no? Y no solo los niños, hay mucha gente que le toca alimentarse muy mal. Precisamente miramos los problemas de inflación tan fuertes que tuvimos en Colombia, todo lo que generaron la pérdida del poder adquisitivo, que es tan importante. Entonces es tan importante generar soluciones vertebrales directas sobre esto para que podamos tener un país con desarrollo, un país en abundancia. Y recordábamos que Colombia pues tiene muchos suelos, tiene los climas y tiene todas las facultades geográficas para poder desarrollar una buena canasta y diversidad alimentaria. Mirábamos en temas ya nacionales, cerrando en panorama económico, mirábamos el dólar. Recordábamos que el comportamiento, el dólar los últimos días llegaba a romper la barrera y a tocar la barrera de los 4.200 pesos, pero hoy está cerrando este viernes al cierre de los mercados en los 4.155 pesos y cierra levemente negativo o con una corrección de caída de menos el 0.23%. Con la noticia de la Reserva Federal de la caída de la tasa de interés, pues obviamente se vería que la proyección siga en caída. Falta esperar que decide también el Banco de la República, que ojalá el descenso de la tasa sea muy leve, porque pues también se ha visto que en el sector financiero, pues las tasas ya han bajado harto, han bajado mucho, y esto obviamente beneficia a todos los ciudadanos también por todos los temas que tiene que ver con consumo a través de crédito. Mirábamos también materias primas importantes, vitales para países como Colombia. El crudo WTI cierra hoy viernes en los $71 con 25 centavos y cierra levemente positivo el 0.13%. En el caso del crudo Brent, que es más de referencia para Colombia, cierra en los $74 con 72 centavos y este cierra levemente negativo en el menos 0.21%. Y los que siguieron el oro como buen refugio, les ha ido muy bien, sigue el oro haciendo nuevos máximos históricos. En pocos días llegó por primera vez a pasar la barrera de los $2.600 por onza. Hoy estamos en los $2.647 por onza y sube hoy viernes al cierre de los mercados el 1.25%. Buena noticia para los inversionistas, para los que buscan una protección muy sólida para defender capitales y economías, porque recordemos que este es un refugio para naciones, para compañías, para bancos y para personas naturales. Y en el caso de la plata, cerramos con esta materia prima que cierra en los $31 con 48 centavos. Recordemos también es otro refugio capital, cierra positivo el 0.21%. Sí, un elemento importante, Alejandro, es el anuncio que hizo también la empresa Ecopetrol relacionado con el suministro de gas para los vehículos, básicamente para el uso vehicular, que va a haber una restricción próximamente porque dentro de las prioridades y la normativa que hay se da para la termoeléctrica, y teniendo en cuenta que se aproxima el fenómeno de la Niña, pues desde luego se está haciendo una reserva y para que se pueda suministrar a las termoeléctricas gas para que puedan funcionar, tengan la suficiente producción de energía eléctrica, y de esta manera se ha anunciado, inclusive esta mañana veíamos en algunas bombas de gasolina y de suministro de gas que ya estaban, desde luego hay unas que están funcionando normalmente, pero en los próximos días es factible que haya restricción en el suministro de gas natural para estos vehículos, de tal manera que estos vehículos están adaptados también para que funcionen con gasolina. Lo que dicen los conductores, los dueños de estos taxis, es que se duplican los costos. O sea, usted puede tanquear con 18,000 pesos y le alcanza para el día de trabajo, pero con gasolina se subiría eso a 30,000, 40,000 pesos el tanqueo diario. Entonces cambian los costos y desde luego eso afecta también el movimiento de estos carros y obviamente las tarifas que pueden aplicar los taxis en Bogotá. Entonces eso es un elemento importante. Y el presidente de Ecopetrol también lo explicaba, que no es una decisión caprichosa de Ecopetrol, sino que eso está reglamentado ya a nivel nacional desde el año 2020-21, de que esa debe ser, digamos, el manejo que se da en la estrategia. Si las termoeléctricas entran en funcionamiento porque las hidroeléctricas no dan abasto para la generación de energía eléctrica, el gas, que es una parte, un combustible importante para también el funcionamiento de las termoeléctricas, tiene prioridad para vendérsele o para suministrarle las termoeléctricas y posteriormente a los otros servicios, de tal manera que
esa situación se está presentando en Colombia. También tenemos la declaración del vicepresidente, finalmente del vicepresidente de Ecopetrol, que nos va a comentar Rafael Guzmán sobre los proyectos que tiene Ecopetrol finalmente en estos 2 minutos. Bueno, nosotros en Ecopetrol estamos completamente comprometidos con aumentar las reservas y aprovechar las nuevas indicaciones y directrices que dando la Agencia Nacional de Hidrocarburos y el Ministerio, que en realidad facilitan esta incorporación de reservas. ¿Qué estamos haciendo? Nosotros a través de la exploración, el desarrollo y el recobro mejorado queremos aumentar las reservas para garantizar la seguridad energética del país. En exploración tenemos desde un portafolio de varios descubrimientos en costa afuera, de los cuales estamos haciendo estudios para desarrollar pozos de delimitación y nuevos pozos exploratorios. Recientemente en tierra anunciamos la comercialidad de un campo recientemente descubierto, Arrecife, que ya está en producción. También tuvimos descubrimientos en Arauca. Hicimos también recientemente el anuncio del pozo Arauca 8, que está produciendo cercano a 6.000 barriles de petróleo equivalente por día. Esto en asociación con la compañía Parex. También estamos desarrollando campos recientemente descubrimientos, como por ejemplo Caño Sur, que ya está en más de 40.000 barriles por día y esperamos llevarlo a 50.000 barriles por día. Y con el socio Repsol estamos desarrollando varios campos en el bloque C009, producción que ya está alcanzando cerca de los 25.000 barriles por día. En recobro mejorado tenemos un gran programa y en particular nuestros grandes campos Castilla y Chichimene utilizan recobro secundario y recobro terciario. También recientemente anunciamos y más exploración con la compañía Parex, varios bloques en el Piedemonte llanero en busca principalmente de gas. Como pueden ver, es una gran cantidad de opciones y oportunidades que estamos realizando para incrementar las reservas del país. Perfecto, Rafael Guzmán, vicepresidente de Ecopetrol. Adelante, Alejandro, con su comentario. Y ya nos queda 1 minuto para cerrar el programa. Sí, hay una noticia muy importante hablando de Ecopetrol y su proyección, que vemos hoy cerrando su acción en los 1.905 pesos al cierre de hoy viernes. Recordábamos que los precios más altos de esta acción en esta compañía en Colombia llegó a tocar los 5.800. Hoy viernes cierra en los 1.905 pesos. Entonces, haciendo un análisis y ya un cierre final, queríamos volver a darle gracias a Francilena Álvarez, que ella es la encargada de Relaciones Públicas y apoyo a la sección económica de la Embajada de Indonesia. Como les comentábamos, que teníamos la invitación y la presentación sobre la independencia del 79 aniversario de hace 79 años, un país muy joven que se acabó de independizar, del señor Tatank Budel y también de Diki Happy Pasastra, que es obviamente también el encargado y jefe de la sección económica de la embajada. Perfecto, Alejandro, llegamos al final de Panorama Económico con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Hoy les acompañamos Jimena Charri desde Los Ángeles, California, Alejandro Velandia, Alberto Ávila, en el Control Master el ingeniero de sonido Luis Daza. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana en La Voz del Derecho. La Voz del Derecho presentó Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio, la agricultura, la industria, en La Voz del Derecho.